Hola, hola, buenos días, el Señor Jesús les bendiga. Saludos en esta mañana. ¿Quién tenemos por ahí ya conectado? A ver. Iglesia del Señor Jesucristo. Entonces tenemos aquí a mi hermana Ania, a mi hermano Gastón. Buenos días, el Señor Jesús les bendiga. Hola, doña Carmen. El Señor la bendiga más también. Saludos allá en Colombia para usted, para su casa. Está mi hermana María Teresa. Hola, buenos días, hermana. El Señor Jesús la continúe bendiciendo. Ahí está mi hermana Gabriela. Hola, buenos días. El Señor la bendiga. Amén, amén. Ahí está mi hermano en Ben Wong. El Señor te bendiga, hermano en Ben. El Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos. Bueno, Dios, el Señor que nos permite compartir esta vida de fe. Aquí estamos entonces un día más agradecidos con el Padre porque sabemos con el entendimiento que un día más significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar lo prometido. Gloria a Dios. Gracias, Padre bueno. Y bueno, también gracias al Padre por este tiempo, por sus preciosas vidas, por poder entonces compartir esta vida de fe y aquí alrededor de su palabra, buscando el rostro del Padre por la mañana a través de su palabra. Hola, hola Hazel, Jesús te bendiga, buenos días, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está también mi hermana Helen, buenos días, el Señor te bendiga Helen. Ahí está María Lucero, Lucerito, hola, buenos días, el Señor te bendiga. Amén, entonces, amén, Carmen, el Señor te bendiga también a vos y a tu casa. Tengan una feliz semana, principio de semana. Ahí está Lucerito, amén, amén, Lucero, el Señor te bendiga más también. Entonces ahí está a don Mauricio, eso, like, don Mauricio, el Señor Jesús lo continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana para usted, para su esposa Stephanie, que el Señor los bendiga y los ayude. Y vamos entonces poco a poco de la mano del Señor. Y bien, entonces se van sumando ahí, se siguen entonces conectando los hermanos y vamos entonces a comenzar bien, vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad, vamos a clamar para que sea el Padre a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, guiándonos a todo el entendimiento, al conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que es entonces perfecta, agradable para todos y cada uno de nosotros. Ahí está entonces Mayrita, buenos días, el Señor te bendiga. Ahí está Jairo Guzmán, hola Jairo, el Señor también te bendiga. Patricia, hola Patricia, buenos días, Jesús te bendiga. Bien, entonces saludos para todos en esta mañana cordiales y bien, entonces vamos a comenzar en oración este tiempo. Ahí está mi hermano Oscar Mario, el Señor te bendiga, mi hermano Oscar Mario. Ahí está Carolina Rodríguez, Carito, Jesús te bendiga, buenos días. Buenos días, saludos para ti, para tu casa, para todos por allí. Patricia también, de igual manera. Saludos para ti, para todos allá en la casa. Y bueno, que el Padre obre con poder y gloria en sus preciosas vidas. Vamos a encomendarnos entonces a Él, a su gracia y a su buena voluntad. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre Santo, te damos gracias, Dios de los vivos, por este gran privilegio, por poder venir y presentarnos delante de ti, yo y mis hermanos, por medio de la fe que nos es en común en tu Santo Hijo Jesucristo, confesándote a ti, Padre, como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y a tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre nuestro, sabemos que ahora, Padre, a través de la justicia que es por medio de la fe que es en Él y en su obra en la cruz, la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, ahora tenemos este gran privilegio, podemos estar delante de ti, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar, Señor, este privilegio tan grande, Señor, de poder, Señor, con el entendimiento estar acercándonos, Señor, acercándonos a ti, estar delante de ti, buscando tu rostro de mañana, Señor, procurando, Padre,
inquirir, Señor, sabiduría, conocimiento tuyo a través de tu palabra y por medio de la revelación gloriosa y maravillosa de tu Santo Espíritu. Padre nuestro, por amor a tu nombre, clamamos yo y mis hermanos puestos de acuerdo, que tu reino venga con poder y gloria, Señor, a nuestras vidas, que nos abras las Escrituras, Padre, y que nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, Padre, Padre nuestro, por amor a tu nombre. Obra con tu Espíritu Santo, Padre. Capacítanos, Señor, en esta hora. Ábrenos el entendimiento. Ayuda, Señor, a mí, a mis hermanos, Señor, para que podamos crecer en el conocimiento y en el entendimiento de tu voluntad. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Que lo que por gracia también recibimos, por gracia podamos compartir, podamos dar. Que nos capacites para toda buena obra y uses con poder y gloria nuestras vidas, Padre, para que con denuedo sin temor demos a conocer, Señor, el misterio del reino de los cielos, para que con temor, con denuedo sin temor, podamos dar testimonio eficaz de la vida y de la obra de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Padre, capacítanos y usa con poder y gloria nuestras vidas, que la iglesia no nos quedemos callados, Señor, que podamos y demos cumplimiento al mandamiento de tu Hijo Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura, y que no sea solamente con palabras, sino con demostraciones de poder en el Espíritu Santo, que las señales y los prodigios acompañen la predicación del Evangelio, Padre, que en el nombre de Jesús impongamos manos y los enfermos sanen, que en el nombre de Jesús reprendamos y los demonios salgan. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio del reino de los cielos, que tú estabas, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, reconciliando al mundo contigo mismo, que haya arrepentimiento para perdón de pecados mediante la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad. Encomendamos nuestras vidas y este tiempo y en el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén y amén. Vea qué maravilloso. Ahí está mi hermana Margarita también. El Señor te bendiga, Margarita. Está la mamá. El Señor te bendiga, ma, también. Oiga, si es que está toda la casa. Gracias, Padre bueno y misericordioso. Toda la familia. Martín, eso, Martín, el Señor te bendiga más. Ahí está José Luis Rivas. El Señor te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está Carmencita también. Un abrazo, Carmencita, el Señor te bendiga. Ahí está Rocío Leguízamo, un abrazo, el Señor Jesús te bendiga. Ana Solano, el Señor te bendiga, buenos días. Ahí está Paula, hola Paulita, buenos días, el Señor Jesús te bendiga más y te guarde en su precioso nombre. Bien, entonces nada, agradecido. Ahí está Nina, hola Nina, el Señor te bendiga. Ahí está mi hermana Mariela Ortiz, la hermana Mariela Ortiz desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Amén, amén, Nina, qué bueno verlos entonces a todos y bueno, poder compartir juntos esta vida de fe. Ve, ahí está Sandrita Rivera también desde Bogotá. Hola, buenos días, Sandra. Señor Jesús te bendiga. Joche Luis, eso, Joche Luis. Un abrazo a la distancia, el Señor te bendiga más. Y bueno, entonces bien, nada, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre como tal por este tiempo, por compartir y bueno, la idea de este estudio, de esta enseñanza, de esta reflexión, el lunes en la mañana es poder entonces repasar lo que durante la predicación el día de ayer recibimos por parte del Señor. Esto pues para poder primeramente que este conocimiento sea afianzado en nuestros corazones para nuestro propio bienestar, para el bienestar de nuestra propia vida espiritual, pero no solamente con ese objetivo, sino que entonces además también podamos capacitarnos para que lo que por gracia entonces recibimos, por gracia podamos dar, por gracia podamos compartir, que podamos entonces
procurar, como dice la misma Biblia, la palabra ahí en 2 Timoteo, vamos un momento, por favor. Procurando que así como dice la Biblia, perdón, ahí como está escrito en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo 2, 15. Que nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, perdón, eso es en principio el anhelo y el deseo ese debe ser en principio el anhelo y el deseo que debe existir, que debe haber en nuestros corazones. El poder entonces esforzarnos en capacitarnos, en buscar la llenura del Santo Espíritu de Dios para poder entonces presentarnos delante de Él como un obrero aprobado. Obrero aprobado entonces es o significa como alguien entonces que cumple los requisitos, que está en capacidad de servir, de prestar un servicio, de hacer o desempeñar una labor. ¿Ve? Entonces ese es el motivo, esa es la razón por la cual entonces diligentemente nosotros nos esforzamos por escudriñar la Biblia, por tener todos estos tiempos, este compartir, sabiendo que entonces el Padre va haciendo su obra y a través del Espíritu Santo va añadiendo la sabiduría, el conocimiento, va entonces añadiendo esa capacitación necesaria para que pues de manera eficaz podamos entonces dar testimonio de la vida y de la obra de su Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Amados hermanos, les he hablado y les he compartido acerca de que lo más grandioso y lo más maravilloso es que nosotros debemos estar o ser conscientes, pues, de que el Padre prospera el anhelo y el deseo del corazón del hombre. La Biblia nos enseña acerca de que Dios es el Dios que escudriña el corazón y la mente de nosotros. O sea, que no hay nada oculto delante de Él, que para Él, delante de Él, perdón, entonces nosotros todas las cosas están expuestas, aún los más íntimos pensamientos, nuestros más, digamos, profundos deseos, que tal vez incluso ni siquiera nosotros mismos los tengamos claro o lo tengamos presente. Pero entonces, para Él, para el Padre, entonces, para el Padre, todas estas cosas están reveladas, son reveladas. Eso, tía Roxana, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Marce, el Señor te bendiga más, saludos, buenos días. Y entonces, bueno, ¿qué es a donde quiero llegar o qué es lo que quiero pues transmitirles? Es la necesidad urgente. La necesidad urgente de que nosotros entendamos. Hola Mauricio Sánchez, el Señor Jesús te bendiga, buenos días. Entendamos entonces que en realidad el poder predicar el Evangelio es el deber de cada cristiano, porque es el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. Entonces, digamos, si es el parecer, si a usted le parece, si usted cree o piensa que debería sino que, como les repito, es el mandamiento que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Ese es el mandamiento que el Señor Jesucristo, es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo hoy.
todo el tiempo, siempre, porque la Biblia es la palabra de Dios que habla hoy a mi vida, a nuestras vidas. Cometemos muchas veces el error de hablar, digamos, cuando nos referimos a una cita o cuando hablamos, sí, cuando nos referimos a una cita, entonces, ¿cómo fue que dijo? O cómo entonces fue que habló. O el Señor dijo, o el Señor habló, como en tiempo pasado. Y le repito, entonces esto realmente es un error, porque no es el Señor dijo, o la Biblia en la Biblia dice, sino el Señor está diciendo. El Señor hoy está hablando, porque esa es la Biblia, la palabra que Dios habla hoy. Incluso hay una Biblia, una versión, una traducción que tiene ese nombre, Dios habla hoy. Y esa es entonces la realidad, Dios habla hoy. Y esa es la Biblia, la palabra que Dios habla hoy. Entonces hoy el Señor está diciéndonos que prediquemos el Evangelio. Entonces es un mandamiento, para hoy, para el día a día nuestro como cristianos. Y pues entonces lo más grandioso y lo más maravilloso, como les compartía, es que para poder entonces obedecer el mandamiento, lo primero que debe existir o debe haber en nosotros es la disposición, el deseo. Miremos allí en Corintios. En Corintios, en 2 Corintios, por favor. En 2 Corintios. Segunda de Corintios 8:12. ¿Listo? Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, esperen para que nos podamos meter bien en el contexto. Eso, Fred, buenos días, el Señor Jesús te bendiga más. Quiero que entonces, eso, Rafa, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, bien, aquí está hablando acerca de una ofrenda que los corintios iban a presentar. Y entonces que ellos tenían ganas de hacer esa ofrenda, pero que esa ofrenda entonces ellos tenían el deseo de hacerla, pero no la habían podido hacer. Y aquí entonces está diciendo, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pero ¿a dónde? Entonces volvemos al punto, ¿a dónde quiero que entonces lleguemos? Quiero que entendamos que lo primero que debe existir o debe haber es la disposición, el deseo en el corazón. Y que conforme esa disposición, ese deseo en el corazón exista o lo haya, entonces el Padre lo prospera. Yo primero debo entonces de verdad en mi corazón desear, anhelar el poder entonces predicar el Evangelio. Debe estar el deseo, el anhelo. Y entonces cuando está ese deseo, cuando está ese anhelo, sobre ese deseo, sobre ese anhelo que ya existe, que hay en mi corazón, entonces el Padre lo va a prosperar. Muchas veces entonces hay confusión con una porción que hay aquí mismo. Vamos a mirar rápidamente en Filipenses, perdón.
En Filipenses, capítulo 2, yo me he dado cuenta y he podido detectar confusión con respecto a este versículo. Se las voy a compartir. En Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ojo, entonces, ¿qué quería compartirles? La confusión que yo he podido notar, que yo me he podido dar cuenta, es que existen. No creo o no estoy diciendo que en particular sea su caso. Solamente les entonces aclaro de manera general y ya cada uno entonces juzgue por sí mismo. Acerca de que entonces, de alguna manera, las personas están esperando. Aunque yo estoy aquí esperando que el Señor me ponga el sentir para ir a predicar. Hola, mi hermana Ana Victoria, el Señor Jesús te bendiga, buenos días. No, pues si Dios quiere que yo predique, pues entonces Él me va entonces a, ¿cómo se dice? Están esperando pues que Dios entonces produzca tanto el querer como el hacer en ellos. Porque es pastor, es que es Dios el que produce tanto el querer como el hacer. O sea, no de alguna forma entonces, ay, no nos diga, ay, no nos recuerde, no nos incluso obligue. Porque entonces el día que Dios me ponga a mí en el corazón que predique, ese día entonces simplemente yo voy a predicar. ¿Ok? Y ahí es donde, como les decía, entonces considero yo que hay un error. Eso, Marco. Manito así. Jesús te bendiga, Marco. Señor te guarde. ¿Por qué? Porque entonces está bien, pero esta escritura está entonces atada o digamos ligada a lo que yo entonces les acababa de mencionar. Claro que sí. El Padre, por medio de su Espíritu Santo, nos conmueve y nos atrae hacia Él, nos atrae hacia su palabra. José Aurelio, buenos días, el Señor Jesús lo bendiga. Pero lo que nosotros debemos entender es que Dios nos dio a nosotros la voluntad y es entonces el deseo, el derecho divino de poder entonces escoger. Yo debo entender es que Dios sabe y ve y escudriña lo que hay en el corazón y en la mente del corazón y en el corazón del hombre. Y que pues entonces Dios está viendo o está mirando en el corazón y en la mente de cada quien es si existe, si hay realmente un deseo genuino para obedecerle, para hacer su voluntad. Y ahora sí, entonces, a ese deseo que ya existe, que hay, entonces el Padre pues lo va a prosperar. Va a Él enviar sus ángeles y va a aparejar todas las circunstancias y va a obrar de manera milagrosa y con señales y portentos y prodigios y va a aparejar toda piedra y va a quitar toda piedra de tropiezo y nos va a dar esas capacidades y nos va a dar esa sabiduría y nos va a dar el denuedo y nos va a dar la palabra y va a poner las circunstancias, todo, todo, todo. Pero entonces mucho cuidado porque de alguna manera, mis amados hermanos, entonces es como decir algo, yo no quiero, pero si Dios quiere, o sea, como por decirlo de alguna manera, en cierta forma, digamos, obligado.
obligado. Y así como tal, literal, no es. No es. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones, claro que sí, en medio de mis debilidades, el Espíritu me conmueve y entonces me sostiene y me ayuda. Pero, mis amados hermanos, entonces, como se dice, obligado, o que digamos entonces que yo no tengo absolutamente ganas, que yo no tengo ningún deseo de hacerlo, pero que si el Señor entonces le place y quiere que yo lo haga, pues me va a obligar. No, no, así, digamos, así mis amados hermanos, tan literal, no, así no. No, porque el Señor prospera el anhelo y el deseo que hay en mí. Yo quiero y yo anhelo y yo deseo obedecerlo en todo, siempre. Entonces el Señor obra con su Espíritu Santo y obra con su poder para que ese deseo y ese anhelo que hay en mi corazón por obedecerlo, por servirlo, sea prosperado. Es entonces importante que entendamos esta verdad, que tengamos claro. Por eso entonces, en materia de obediencia, como cristianos, entonces debemos saber que predicar el Evangelio es el mandamiento del Señor y que el Padre va entonces a prosperar el deseo que haya en mi corazón por obedecer, por dar cumplimiento a ese mandamiento. Y conforme yo dispongo el corazón para dar cumplimiento al mandamiento, entonces mi vida de fe gira entonces en torno a ver de qué manera, de qué forma, entonces soy instruido, soy capacitado. Pero para poder entonces, ¿qué? No solamente, como les digo, vivir o satisfacer la necesidad propia de mi espíritu, sino que todo lo mío gira en torno de saber cómo. Entonces el Padre me capacita y cómo entonces todo lo que aprendo, todo lo que escucho, empiezo a cuadrarlo y a atesorarlo para poder entonces compartirlo. Es decir, entonces en esta mañana que usted aquí estamos conectados y estamos a través de este estudio teniendo este tiempo, el propósito y el, digamos, anhelo, más que pensar en hoy de manera, digamos, religiosa, porque hay estudio, en la mañana tenemos estudio, porque ahí entonces o porque me gusta escuchar la palabra de Dios, porque me gusta por la mañana, entonces mientras salgo al trabajo, mientras hago otra cosa, en fin, sino que digamos, en sí, el propósito principal debe ser, claro, que bueno, porque hay estudio y hay estudio y ese estudio es entonces una oportunidad para ver qué aprendo, qué el Padre me enseña, qué volado cojo, que de pronto entonces el Espíritu Santo me conmueve al pastor, conmueve al instrumento, al vaso, para entonces que yo pueda que usar más adelante con mi familiar, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con el compañero de trabajo al que le estoy predicando. Ver qué volados agarro. Ver entonces qué cita tocamos y qué enfoque le da el Espíritu Santo para ver entonces cómo yo lo uso. ¿Ven? No apacentarnos a nosotros mismos, no buscar solamente nuestro propio bienestar, beneficio, sino que vean entonces la doctrina, la enseñanza de nuestro Maestro. Cuando usted y yo vamos a la Biblia nos damos cuenta que el Señor nos está entonces manifestando, nos está dejando clara la importancia entonces de dar,
La fe cristiana gira en torno a desprenderse a uno mismo. Todo el tiempo, todo en este mundo y todo la corriente del mundo y todo lo que como nosotros nos criamos y nos levantamos es donde el hombre o uno mismo, perdón, pues en este caso prácticamente nosotros mismos somos el centro, el eje de todas las cosas. Yo, 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 yo. Yo quiero, yo necesito, a mí me parece, yo pienso, yo opino, yo siento, yo quiero, yo, y primero yo, y segundo yo, y tercero yo, y cuarto yo. Y si hay quinto, también yo. Y después de yo y yo. Y ese es entonces, como les decía, la cuestión. Esa es, como les decía, la cuestión, que la fe cristiana, el propósito de la obra del Espíritu Santo obrando sobre el creyente, es entonces, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Como dice entonces el hermano Pablo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué significa ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí? Pues efectivamente eso es, que ya no vivo por o para mí, sino que entonces ahora, en vez de estar pensando en, como les decía, les explicaba, esta enseñanza, a ver propiamente cómo me sirve, cómo la uso para mi vida. Estoy entonces enfocándome en cómo puedo recibirla correctamente, de la mejor manera, para darla. Pero le añado el para darla. Entonces, donde, por supuesto, estoy pensando en mi bienestar, pero en mi bienestar, en recibir para mí, pero con un propósito, es de que fluya a través de mí. No que, como les he hablado acerca del mar muerto, que es muerto porque no fluye, porque está ahí y se cae el agua ahí de la tierra que fluye en leche y miel y se estanca. De igual manera entonces así es o debe entonces ocurrir en la vida nuestra. Nosotros buscamos el rostro del Padre, buscamos a Dios porque sabemos que Él es el único que puede bendecirnos, porque Él es el que tiene la bendición. Usted y yo, ese es el motivo por el cual buscamos a Dios, para que Dios nos bendiga. Pero el propósito entonces debe ser, y el anhelo en nuestros corazones debe ser, es que busquemos a Dios para que nos bendiga, porque está bien y eso es correcto. Si el que se acerca a Dios y no está buscando que Dios lo bendiga, está de manera errada. Así como dice en Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si usted y yo no estamos, entonces buscamos a Dios para que nos bendiga. Estamos mal, estamos, digamos, errados. No, es que uno no debe buscar a Dios por interés. No, entonces si no está buscando a Dios esperando recibir de parte de Él, no entendió no sabe quién es Dios. Porque Dios es el único que todo lo tiene y el único que todo lo puede. Es para el único que no hay nada imposible. Entonces la manera correcta de acercarnos a Dios es precisamente buscando de parte de Él recibir,
si yo no estoy esperando recibir de parte de Dios? Apague y vámonos, como dicen. Eso no es verdad, eso es mentira, no es cierto que no puede o que no debe haber interés entonces entre nosotros, ¿sí? Yo no digamos, esperar o no, sino estar confiando, es buscar a alguien, a una persona para que me dé. Eso sí, no es correcto. Pero buscar a Dios para que me dé sí es correcto. Porque entonces eso es precisamente reconocer su deidad, su exclusividad, eso es reconocer su grandeza, su poder. Yo busco de Dios porque yo sé que Él es el único que tiene el poder para hacer todas las cosas que para mí son imposibles, que para el hombre son imposibles. Entonces yo me acerco a Dios porque anhelo y deseo recibir de parte de Él. Y lo que recibe el hombre cuando busca a Dios es su bendición. Pero el deseo profundo entonces en el anhelo de mi corazón es no solamente buscar a Dios para recibir su bendición para mí, sino para que por medio de mí su bendición llegue a otros, fluya. Ese es entonces el corazón del cristiano. No es el que no está entonces esperando recibir. El que no es el que está entonces no buscando a Dios para recibir, sino que es el que está con el anhelo y el deseo ferviente de buscar a Dios para recibir, con el ánimo de poder compartir, de poder dar. Cuando nuestro Señor Jesucristo entonces multiplicó los panes, ahí nosotros nos podemos dar cuenta. Miremos un momento, por favor, allá en el Evangelio. Mateo. Mateo. Espere, vamos a mirar aquí en la multiplicación, alimentación de los 5. Aquí, en el 14, Mateo 14, Evangelio según Mateo capítulo 14. Dice, a partir del versículo 13, escúchenme bien. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ojo, dice en el versículo 15 que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos y les dijeron, el lugar es desierto y la hora ya es pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. No tienen necesidad de ir.
dadle vosotros de comer. Esa es entonces la condición del discípulo. El Señor entonces les dice, ellos están diciéndole que está desierto, que es un lugar, digamos que es un lugar apartado, que es un lugar que está largo, que no hay nada cerca, que ya es pasada la hora. Está entonces hablando acerca de las 6, o sea, va a comenzar a oscurecer. Y antes de que oscurezca, despídalos para que puedan ir y comprar comida. Pero el Señor Jesucristo les dice, dadle vosotros de comer. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo darle vosotros de comer? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen? Tenemos 5 panes y 2 peces. El Señor entonces pregunta, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Ellos manifiestan, el Señor les dice que les dé de comer porque el Señor les dice que les dé ellos de comer, porque el Señor sabe que ellos tienen. Por eso el Señor les dice, dale vosotros, porque el Señor sabe que ellos tienen. Pero lo que tienen es poco. Lo que tienen es poco. ¿Sí? Pero ese poco que tienen en las manos del Señor se convierte en suficiente para todos. Ojo. Y así es entonces, así, todo lo que cuando veamos con lupa, escudriñemos bien con los ojos espirituales, entonces eso es lo que nos vamos a encontrar, eso es lo que nos vamos, entonces, eso es con lo que nos vamos a encontrar, eso es lo que vamos a poder darnos cuenta. El Señor está diciendo, usted tiene, disponga el corazón para usted dar. Eso es la enseñanza del Maestro. Eso es lo que el Señor hoy nos está enseñando. Eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Usted tiene, lo que debe entonces es disponer el corazón para de lo que tiene, darlo. Y el milagro de que eso que tiene se multiplique, eso lo hago yo. Pero yo tengo los 5 panes y tengo los 2 peces. Yo he recibido la gracia, he recibido por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el perdón de mis pecados, y he recibido el Espíritu Santo, ya tengo para dar. Señor, solamente son 5 panes y 2 peces, ¿qué es esto para tanto? Sí, pero usted no sabe que eso en las manos del Señor se multiplica la gracia. La gracia se multiplica y esa parte milagrosa es... Josué, hola, Jesús te bendiga, buenos días, saludos. El Señor te guarde, Josué. Esa parte, la parte que es, digamos, milagrosa, es la que le corresponde a Él. Pero despídelos para que vayan de comer. No tienen necesidad de irse, dale vosotros. El Señor les dice que le den ellos porque el Señor sabe que ellos tienen. Lo que deben entonces es disponer el corazón para dar. Usted y yo hemos recibido la gracia, hemos recibido por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, y tenemos esta esperanza de una vida eterna en el reino de los cielos, junto a Él. Ya lo hemos recibido, ya lo tenemos. No podemos decirle, entonces vaya que le predique fulano, vaya que le predique, voy a llamar a fulano, vaya que predique. Dadle vosotros de comer, o sea, yo soy el mismo, yo soy el que tengo que... Señor, pero es que yo llevo muy poquito. Señor, es que yo no tengo mucho... Señor, pero disponga el corazón.
disponga el corazón para obedecer el mandamiento del Señor. Disponga el corazón para obedecer el mandamiento del Señor, y el Señor va a multiplicar ese deseo del corazón. Y el Señor va a trabajar con eso, y entonces de 5 panes y 2 peces comieron, dice la Biblia, una multitud enorme y sobró. Pero acuérdese que el Señor está entonces diciendo que seamos nosotros los que le demos de comer, que somos nosotros los que tenemos el pan, que somos nosotros los que tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo yo la he recibido. El cuerpo y la sangre de Cristo, yo soy el que tengo el pan y los peces están en mí. Pero debo entonces entender que lo que el Señor va a hacer y está esperando, para hacer, para multiplicarlo, es eso. Que haya en mí el deseo de entonces compartirlo. Y esa es la forma y esa es la manera como entonces la bendición de Dios, esa bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza, entonces se manifiesta en la creación, en el hombre, en la humanidad, por medio y a través de nosotros mismos, de los mismos hombres. Entonces yo, como les decía, el anhelo de mi corazón debe ser ese, precisamente acercarme al Padre buscando su bendición. Ay, permiso, un sorbito de café. Pero que crecer o madurar espiritualmente significa entonces el dejar de estar entonces enfocándome siempre en mí y de estar buscando para mí. Y entonces, por el contrario, ya no enfocarme en mí, sino en mi necesidad, sino en la necesidad del Señor. No enfocarme en mí, en el alimento que tengo para mí, sino en el alimento que tiene, la necesidad que tiene en el Señor. No el hambre que tengo yo, sino el hambre que tiene el Señor. ¿Se acuerdan cuando allá en el Evangelio según San Juan, con la mujer samaritana, el Señor estaba cansado del camino y era como la hora sexta, eran las 12 y estaba hambriento y estaba agobiado, y tanto que no pudo ni siquiera seguir y le tocó quedarse él, y los discípulos fueron a comprarle de comer? Y ha venido entonces en ese momento aquí la mujer y ha tenido el encuentro con la mujer samaritana, le ha predicado el Evangelio, y cuando los discípulos vienen, cuando los discípulos vuelven, le insisten: Señor, come, que estabas entonces casi que te morías de hambre. ¿Recuerdan? Vamos allá rápidamente a mirarlo, para que no estemos tanto parafraseando, sino yendo, para que aprendamos bien, abriendo la Biblia, que es importante, que abramos la Biblia, que leamos en la Biblia, que sepamos dónde está escrito, para que si aprendemos bien por la Biblia, enseñemos bien por la Biblia. Y que no caigamos en las tentaciones, ni yo ni ustedes, de volvernos perezosos, negligentes. Ahí la Biblia dice, sino que el Señor está diciendo, y está diciendo aquí en Juan 4, entonces, capítulo 4 dice en el 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Entonces volvieron los discípulos, ¿se acuerdan? Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida es que haga su voluntad y acabe su obra. Entonces mi comida, el arroz y los frijoles, Señor, Señor, te pido por la casita, te pido por los, en fin, vaya, por las circunstancias, y todo el tiempo enfocados únicamente en mí y en lo que a mí me hace falta y mi necesidad. Pero debo entonces es dejar de enfocarme en mi necesidad y enfocarme en la necesidad del Señor. ¿Cuál es la necesidad del Señor?
hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Vamos a mirar rápidamente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo desde el 1. Capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el 1. Dice así: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo es posible eso? A través de la predicación del Evangelio. ¿Y quiénes predican el Evangelio? Ni siquiera los ángeles. Solamente los santos, la iglesia. Dadle vosotros de comer. Yo tengo el cuerpo y la sangre del Señor. Yo tengo. Pero cuando dispongo, el Señor lo multiplica. Esa disposición es esa obra maravillosa, el milagro, lo hace Él. ¿Ven? Entonces, cuando hacemos esto, mi hermano, cuando hablamos de esto, entonces vamos allí a la enseñanza, a la predicación del día de ayer, la pesca milagrosa, capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Aprendíamos entonces acerca del temor a Dios. Hoy, esos días que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, son tiempos difíciles. La Biblia nos dice y nos habla acerca de estos tiempos. Dice que en estos tiempos entonces postreros, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Habla acerca de multiplicarse la maldad. Acuérdense, cuando hablamos acerca de tiempos postreros, estamos hablando cuando la Biblia hace referencia a tiempos postreros, estamos hablando acerca de tiempos finales. Y esos tiempos finales estamos viviéndolos a partir de ¿cuándo? ¿Se acuerdan? Desde el mismo momento que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. La Biblia dice que nuestro Señor murió, resucitó y 40 días después ascendió al cielo. 10 días después vino el Espíritu Santo. A partir de ese momento, entonces, para que tengamos en cuenta, se habla o hablamos acerca de días postreros. ¿Ve? Es a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo que las potencias de los cielos son conmovidas, de esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que las potencias del cielo son conmovidas. Es a partir de ese momento entonces que yo veía caer a Satanás como un rayo, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces es a partir de ese momento que realmente de la muerte y la resurrección y ascensión al cielo y entrada al cielo de nuestro Señor y Maestro Jesucristo, que entonces comienza ya la recta final. Hay muchas personas entonces que, digamos, como el que vende un producto, ¿verdad? Así como usted sabe cuál es el éxito en las ventas, ¿no? ¿Cuál es el primer éxito? Para tener éxito en la venta, ¿cuál es la primera regla? Crear la urgencia. La urgencia y crear la necesidad. Si usted no crea la urgencia, dice, esto es lo que usted necesita, pero se va a acabar, es por hoy nada más. Aproveche la promoción y
Y uno mire, por más que usted diga, pero se la sabe, pero por más que usted diga que se la sabe, cae. Ay, hombre. Así a uno a cada rato no ve, sale, me viene y entonces usted sabe la debilidad. La esposa y le dice, pero es hasta hoy, no hay tiempo sino hasta... Y uno como pendejo, ¿qué? No me mire mal, que así es. Porque uno no usted sabe que no cae solo, lo empujan. Uno tiene su debilidad, pero entonces, tras de que cojo y entonces otro lo empuja. Es hasta hoy, nada más, hasta hoy. Tiene que aprovechar porque eso es el éxito de la venta. Primero generarle la necesidad, crearle la necesidad y después la urgencia. Esto es lo que usted necesita, pero lo necesita ya. Y hoy es la oportunidad. Entonces sí, hay muchas personas y bueno, de alguna manera lo ve uno ahí, todos. Ya la venida del Señor es inminente, ya. Y hacen cálculos y tiran fechas y mire que entonces si vio la, ¿cómo se llama? Las pestes, la pandemia y ahora entonces sí, es mejor dicho la oportunidad maravillosa para vender. ¿Ok? Todo el tiempo, o sea, pero y dan entonces fechas y anuncian y ponen, digamos, y ahora sí entramos en la recta final. La recta final es, como le repito, comenzó a partir de que nuestro Señor Jesucristo, oiga, ahí está el hermano pastor Juan Manuel, el Señor Jesús lo bendiga, hermano Juan Manuel, de la ascensión al cielo y de la venida del Espíritu Santo, ahí comenzaron los tiempos postreros. ¿Eh? Ahí es donde comenzaron los tiempos postreros. Pero en fin, entonces sí es real que la maldad se multiplica muchísimo, muchísimo más y se va multiplicando. Y es verdad que hoy hay y los hombres son más malvados que ayer y que hay más maldad en el mundo hoy que ayer. Y eso es cierto y usted no puede negarlo. Piense nada más hoy cómo viven sus hijos y vea cómo viven hoy sus hijos y mire si usted vivió de igual manera. Piense usted hoy en que sus hijos salga pequeño a jugar a la calle. Usted hoy no ve un niño en la calle, ni siquiera en los barrios populares prácticamente. Es mejor tenerle su buena pantalla y tenerle su Nintendo o ni tenerle su PlayStation y que estén en la casa. Porque afuera que va, es muy peligroso. Cuesta ver un niño en la calle hoy, jugando en la... ¡No, hombre! Ni siquiera prácticamente casi que en los condominios privados. Difícilmente porque también ahí hay peligro. Y eso es sinónimo de que, pues, de que entonces efectivamente los tiempos cada vez son peores. Eso es una realidad. ¿Eh? Entonces, el que la maldad se multiplique, así literal, es consecuencia de que el temor a Dios en el corazón del hombre cada vez es menor. Cada vez es menor. Y prácticamente cada vez es menor y cada vez se va desapareciendo, ¿no? Y cada vez se va perdiendo más. Entonces cada generación que se va levantando es una generación que pierde a sí mismo cada vez más ese temor a Dios. Ese temor a Dios y ese miedo a Dios. ¿Ve? Y precisamente entonces cuando no hay temor a Dios en el corazón del hombre, cuando no existe el temor a Dios en el corazón del hombre,
nosotros lo podemos ver y se manifiesta es cada vez más, entonces, en el corazón, cada vez menos, perdón, el miedo, el temor a Dios, el deseo en el corazón de Dios, del hombre, perdón, por obedecer y por ende por conocer la palabra de Dios. La pesca milagrosa, ayer hablábamos entonces de la pesca milagrosa y dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ese es el temor a Dios. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios es entonces el poder reconocer y humillarse ante la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia hoy y todo lo que está escrito en la Biblia y hoy y lo va a ver usted mañana y lo va a ver pasado, cada vez va a importarle menos a los hombres. Miren la tendencia en este continente, en América Latina. Los países, aunque digamos está hablando es de política, no es política, porque les compartí ayer entonces a los chicos, y ellos son jóvenes, yo tengo hijos y están en edad adolescente, y usted sabe, la adolescencia es sinónimo de rebeldía. Y digamos el movimiento con el que se identifica la juventud hoy es el comunismo, porque lo que el comunismo, entonces la base de lo que el comunista o los comunistas entonces trabajan es sobre eso, sobre el odio, sobre la rebeldía. Por eso es entonces plenamente, digámoslo, entonces un sistema de gobierno diabólico, satánico, que poco a poco y la gente los hombres no nos vamos dando cuenta y se van tomando cada vez más todo el continente. Y precisamente entonces en su, digamos, afán por conquistar o gobernar, ellos no tienen mentira, no tienen problema en mentir, en engañar, y entonces ponen, digamos, a Dios y hablan de principios y muchos se incluso, escúchenme, muchos se dicen a sí mismos, ¿cómo se llama? Se denominan a sí mismos como creyentes, como cristianos, porque no pueden entrar de frente con los tacos diciendo que son ateos, porque siempre todavía existe o hay un poco de temor en el corazón de esta generación. Entonces tienen que manejar un doble discurso, porque todavía entre el electorado, entre los votantes, están jóvenes rebeldes que promueven, contra los cuales se les puede promover y se les puede de frente decir que son ateos y que entonces no hay ningún tipo de normas, ningún tipo de reglas, porque eso es lo que la juventud quiere, que no, eso es la esencia de la adolescencia, que no hayan reglas. Ese es el mundo perfecto.
y lo capitalizan y todo, pero también hay una parte todavía de una generación que es la anterior, que hay un poquito de temor a Dios en sus corazones, y entonces a esos tienen que engañar también. Y entonces dicen que son creyentes. En Colombia el representante para, digamos, del comunismo, que se llama Gustavo Petro, Colombia todavía tiene una base grande de personas todavía que son creyentes y son de alguna manera, entonces tienen temor a Dios en sus corazones. Así sea una religiosidad, pero hay un vestigio todavía. Y entonces este personaje usted lo ve y entonces le preguntan directamente, dice que él es católico, confeso, que se educó en un colegio católico, donde entonces efectivamente, escúchenme bien, no se puede hablar de comunismo y no se puede hablar de fe, porque o de creencias, ningún tipo de fe o de creencia espiritual, porque es contrario totalmente. Contrario totalmente. Y lo primero que hace entonces en el comunismo es desarraigar en el hombre, en el pensamiento del hombre, todo, 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 todo lo que tenga que ver con su espiritualidad. Porque no hay Dios, sino que la criatura, el hombre, se convierte en el ideal máximo en el comunismo. Y ese es entonces el pensamiento diabólico, satánico. Y debemos discernir. Debemos entonces discernir y debemos entonces darnos cuenta por dónde viene y cómo es la cuestión. Porque cada vez entonces, cada vez la palabra de Dios es menos importante y tiene menos relevancia en el mundo y en la sociedad en la que estamos viviendo, en la que vivimos. Y cuando usted ve y entonces de alguna manera en la televisión las protestas y ve entonces los conflictos que hay entre, digamos, cristianos y creyentes, y toda esta generación nueva que se está levantando, que es la base del electorado, la que está poniendo los gobernantes, que son los que entonces legislan y los que dan las leyes, se va a dar cuenta entonces que ahí están los pobres cristianos, llamémoslos pues pobres, no, perdón, pero digamos los cristianos diciendo, la Biblia dice, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Biblia dice que la base de la sociedad es entonces un hombre y una mujer. La Biblia dice que entonces la vida, la concepción de la vida es que la vida existe desde el momento de la concepción. La Biblia dice y entonces esto es para adelante. ¿Cuál la Biblia dice ni qué la Biblia dice? ¿Ve? Empezando por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que es entonces un católico practicante confeso, y van del Papa católico a Roma a visitarlo y todo. Y entonces, ¿cómo es eso? Y viene por un lado ahí, confiesa que es católico, practicante, confeso, y va y le dice, y dice el Papa, habla el Papa católico que es el católico más relevante y lo nombra el católico más influyente. Y ese católico más influyente es el que está trazando y ha trazado toda esa agenda entonces de lo que hoy entonces vemos ideología de género y todas estas cantidad de cosas que son oficiales y son ley en los Estados Unidos ya. Que es entonces quitar la Biblia, la palabra de Dios por completo, desarraigar por completo la Biblia, la palabra de Dios, porque ese es el temor. Ese es el temor a Dios. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos conseguido. Es el pensamiento del hombre, es el razonamiento del hombre, es la condición del hombre, yo. Pero tú dices,
en tu palabra echaremos la red. Y fueron y pescaron. Porque la única forma que ocurra algo, que Dios manifieste el poder en la creación, en el hombre, en la criatura, es a través del temor a su palabra. Si el hombre no conoce, el hombre no obedece. Y si el hombre no conoce la palabra de Dios, no puede obedecer la palabra de Dios. Entonces el propósito es quitar la palabra de Dios. Para que el temor a Dios en el corazón del hombre se desarraigue por completo. Y usted ve entonces como todo esto que le estoy hablando de protestas donde exigen los derechos, pero de frente usted se da cuenta que exigen los derechos, pero exigen los derechos y inmediatamente invalidan los derechos de los demás. Y usted ve la furia y la ira con que estas personas entonces, cuando hay esas manifestaciones de estos LGTBHIJK, o en fin, lo que sea, se manifiestan y están gritando y eufóricos y se ponen violentos y agreden a una persona porque simplemente está diciendo la Biblia dice. Por solamente la Biblia dice. Por solamente decir la Biblia dice. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia dice entonces exactamente y se refieren propiamente es a la ley. Y la ley que fue escrita con el dedo de Dios, ¿no dice ahí literalmente? O sea, porque lo está señalando, le está haciendo así, le está haciendo así, le está haciendo sí, así, Dios, usted. Y por más entonces que hablen de igualdad, por más se sienten entonces como acusados, señalados. Y eso es lo que no quieren ser, eso no es, no quieren que suceda, porque eso es entonces va en contra de su libertad. Y con solo decirle la Biblia dice, está escrito. Y por eso hoy entonces en la falsa iglesia y en la iglesia apóstata, hoy lo que usted y yo vemos son esas conversiones a cristianos sin Biblia. Y lo que menos hay, lo que menos existe en la iglesia cristiana es la Biblia. Les he contado, ¿no?, acerca de mi experiencia propia. El Señor, pues gracias a Él, a su misericordia, me ha permitido entonces pasar por donde asustan para poder tener de qué hablar y qué predicar. En medio de una circunstancia tan difícil y en un deseo profundo y genuino de buscar a Dios, en mi corazón lo primero que hicieron fue decirme, vaya, léase Una vida con propósitos. Y a la mamá de los niños míos entonces, léase el poder de la visión. Y vamos a trabajar sobre la lectura de estos dos libros. Sea tonto. Pastor cristiano en una iglesia cristiana, imagínense. Porque efectivamente no hay nada más cristiano hoy que no leer la Biblia, que no escudriñar la Biblia. Porque para poder tener éxito, así sea en el negocio del cristianismo, no va a poder usted empezar a decir, escrito está, la Biblia dice. No le prospera el negocio. Y lo que va a decir o que la Biblia dice o lo que escrito está son ciertos 5 o 6 pasajes que apoyen entonces su teología o lo que usted entonces, el propósito con el cual montó el negocio o el negocio de la denominación a la cual usted le está pagando el arriendo y le paga la casa, le da la comida. Así de sencillo. Entonces el punto aquí, mis amados hermanos, es que debemos entonces volver a la Biblia y debemos luchar con todo nuestro corazón, esforzarnos por conocerla, entenderla y disponer nuestros corazones para poder obedecerla.
para obedecerla, para que el Padre obre con su Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, y podamos entonces sembrar en ellos el temor a Dios en sus corazones. Y si hablamos de predicación y hablamos de conversiones sin Biblia, no son conversiones genuinas. Y de eso es lo que están llenas las iglesias. Marco Herrera, Jesús le bendiga, buena. De eso es lo que están llenas las iglesias. Recuerdo cuando nosotros estábamos comenzando que venía un muchacho que era supremamente carismático, tenía un carácter impresionante, una labia y un poder de convicción, y traía gente, y invitaba gente, y venía gente, y después de que los traía, los venía y los tiraba ahí. Y comenzaba yo la lucha con ellos. ¿Por qué? Porque los traía con un poco de mentiras, un chorro de expectativas, de falsas mentiras, de expectativas que no eran bíblicas. Porque no predicaba, ni enseñaba, ni hablaba, ni conocía, ni obedecía menos lo que la Biblia decía. Agarraba dos versículos y se los memorizaba, y con eso ya engatusaba a la gente y la venía y la traía. Y después entonces yo luchando con esas personas porque pues no había nada absolutamente de todas las promesas que este hombre le había hecho, que esta persona le había. Eso no es. Eso, David Julián, eso, David, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, mucha atención, mis amados hermanos, porque de esa forma es que nosotros debemos entonces darnos cuenta, van las cosas. No estoy poniéndome paranoico, no estoy tratando de sembrarles miedo, ni estoy aquí dándole una clase de política. Es la realidad. Es la realidad, es la realidad. Vaya, vean entonces. Ayer ya cayó Chile. Muy probablemente el año entrante caiga Colombia. Así está Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Perú, Argentina, Honduras, México, Cuba. Porque, pues, ¿por qué? Porque prácticamente únicamente en América Latina es donde todavía queda o existe vestigio del temor a Dios en el corazón del hombre. No se imprimen y no se mandan Biblias para Asia, ni para Europa, ni prácticamente casi que ni para África. Es aquí en América Latina. Es aquí en América Latina donde todavía entonces la palabra de Dios, entonces unos predican a Cristo por vanidad, otros pero el nombre del Señor es glorificado. Usted va a Europa, y si va a Europa entonces se va a dar cuenta. En Europa prácticamente nadie habla de Biblia. En China, en Japón, en la India, en Irán, en Asia, en Medio Oriente, no hay Biblia. Nadie habla de Biblia. Ah, Ciulín, hola, el Señor Jesús te bendiga, buenos días, saludos. Es aquí en América Latina. Y es aquí precisamente en América Latina, en el único continente donde precisamente, como les decía, el comunismo está entonces prosperando y arraigando y echando raíz. Porque es de aquí donde toca desaparecer la Biblia. Y eso es lo que va y es lo que hace que el temor en el corazón, que el temor a Dios en el corazón del hombre sea desarraigado. Y esa es la corriente del mundo.
La Biblia dice, pero ¿cuál Biblia? Ya no va a haber alguien, nadie, ni Biblia, ni nadie que diga, la Biblia dice. Y nadie que sepa qué está escrito. Porque esa mayoría de jóvenes entonces que hoy están eligiendo y están levantándose en su rebeldía, poniendo los gobernantes, esas leyes y todo lo que van a gobernar es para ellos. Y todas esas leyes que van a poner, pues precisamente van a ir en contra de lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, de lo que escrito está. ¿Ven? Y esa es una realidad. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos sacado, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cada vez el hombre va a preguntar más y pregunta, ¿dónde está Dios? Porque si Dios existe, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de tanta necesidad? ¿Dónde está Dios en medio de tanta tristeza? ¿Dónde está Dios en medio de tanta amargura? ¿Dónde está Dios en medio de tanto dolor? ¿Dónde está Dios? Escondido. Literalmente dice así. Entonces no es porque no exista, sino porque no lo puede ver, porque Dios se esconde. Porque no hay temor en el corazón del hombre hacia Él. Porque es el temor a Dios, a la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios, lo que hace que Dios se manifieste, el poder de Dios se manifieste. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuándo? Habiéndolo hecho, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que después de una noche entera de pescar y no pescar literal, como le dice, nada. Usted sabe que es para pescadores expertos, pescadores profesionales, pasar toda una noche trabajando y al otro día saber que no capturaron nada. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo? Y habiéndolo hecho, ¿qué? Teniendo temor a la palabra, a Dios, a su palabra. Yo pienso, yo creo, yo opino, a mí me parece, la ley natural a mí me dice que si de noche no pescamos, menos de día, que los peces no hay peces, que es imposible, que no hay manera, no hay forma. Porque todo lo que para el hombre es imposible, para con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Eche la red, bogue mar adentro y eche la red. Que vamos es a pescar. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder. Y a través de la obediencia a la palabra de Dios es que el hombre ve la gloria de Dios. Y cada vez entonces este temor va a ser menos. Y los gobiernos y los que están entonces llegando a los gobiernos y los legisladores y todas las leyes, usted se va a dar cuenta. No es paranoia, escúchenme bien, porque ustedes saben que yo no soy ni místico, ni nada, ni agüerero, pero es una realidad. Todos esos gobiernos populistas que se están montando, comunistas, usted va a ver, hay otra característica, otra particularidad, que es entonces, escúchenme bien, hablan de los pueblos originarios. Hablan de los pueblos originarios. Y nuevamente entonces están
ahora sí, todos estos movimientos que no tengo yo nada en contra, pero de indígenas y de entonces los que adoran a la Pachamama, que adoran al sol, que adoran a la luna, que adoran al jaguar, que adoran al águila voladora, porque es en la rebeldía, ¿no? Ahí en México. Entonces, que quitaron la estatua de Cristóbal Colón y pusieron la estatua de una joven azteca. Todo eso es por eso, para volver al corazón nuevamente, a los ídolos, a la idolatría. Y desarraigar por completo, porque entonces claro que sí, porque la idea es que es el español que vino a matar con la Biblia, a matar con la cruz a los indígenas en el catolicismo, pero eso no es el cristianismo. Pero tienen de dónde tela, de dónde cortar, por supuesto, y todo lo aprovechan y todo lo capitalizan. Pero es con el solo objetivo, con el solo propósito, escúchenme bien, de desarraigar todo vestigio del temor a Dios en el corazón del hombre. Y ahí es donde usted y yo debemos entonces estar firmes y primeramente tener claro en nosotros, para nosotros mismos, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y predicar el Evangelio es entonces, escúchenme bien, es hacer que el temor a Dios en el corazón del hombre fluya. Eso es la predicación del Evangelio. Hacer que el hombre se arrepienta quiere decir que el hombre vuelva su corazón a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios entonces sea la autoridad en su vida. Que dijo Dios, no comerás, y que el diablo dijo, no comerás, no morirás, perdón, dijo Dios, morirás, y el diablo dijo, no morirás, pero Dios dijo, morirás. Eso es realmente la predicación del Evangelio. Cuando es el Evangelio del reino de los cielos predicado por el Espíritu Santo, es que el corazón del hombre vuelve a ver, en el corazón del hombre vuelve a ver el temor a Dios. Y ese temor a Dios es entonces que ahora el hombre comienza a vivir por lo que la Biblia dice, por lo que escrito está. Y va a ver la Biblia, la palabra de Dios, en la autoridad en su vida. Antes ¿quién era Pedro? Yo soy la autoridad, yo soy el que mando aquí. Este es mi barco, yo he pescado toda la noche, yo sé. Toda la noche hemos trabajado, tengo argumentos, mas en tu palabra echaré la red. Esa es la predicación del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso fue las palabras que nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que produjeron en Pedro. Dejándolo todo, le siguieron, dice el 11. Pedro escuchó y entendió el Evangelio. Se metió bajo la autoridad de la palabra del Padre a través del Hijo, de Jesucristo. Se hizo cristiano. Ven, amados hermanos, entonces yo los invito en el nombre de Jesús para que primeramente tengamos claro, porque dice la Biblia que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El hombre quiere y está buscando a Dios y necesita conocer a Dios, pero sin el temor a Él en su corazón no puede, porque entonces Dios prospera, es el deseo. Y eso es lo que hacemos nosotros al momento de predicar. Debemos predicarles por la Biblia, para que por la Biblia se arrepientan, por la Biblia crean, por la Biblia conozcan. El Evangelio sin la Biblia es una religión más. Por eso nos debemos esforzar por conocer y con todo el corazón leer y escudriñar para prepararnos y estar como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, la Biblia.
que tengamos el denuedo y la fuerza en nuestros corazones para vivir bajo esa autoridad de la palabra, para que nos fluya y podamos entonces decir, la Biblia dice, está escrito. Y conozcamos en dónde dice. Y cuando lo prediquemos, vayamos allá. Que el Padre nos ayude. Entonces, con el favor de Él, nos vemos esta noche también. Vamos a continuar ya para terminar esta enseñanza acerca de cosmología bíblica a partir de las 7:15 de la noche. Entonces, vamos a orar juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, un abrazo para todos, el Padre los bendiga, que el Señor Jesús obre con poder y gloria en sus vidas, que tengan un excelente día. Chao, chao.